Quiero dar la bienvenida a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia en el periodo 2013-2017 y vicepresidente ejecutivo de la CONCAMIN para América Latina y el Caribe. Muy buena tarde, embajador. Gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Editoriales de México y también en el extranjero han señalado que esta decisión de López Obrador podía haber sido un paso en falso. ¿Usted considera que lo fue? A ver, Dania, no solo yo, es decir, el sector privado en su conjunto, de manera unánime en México, hemos expresado nuestra inconformidad con la forma en que se tomó esta decisión. A ver, el sector privado en México no estamos, por supuesto, en contra de la democracia participativa. Es más, creemos que es un mecanismo necesario dentro de cualquier democracia. Pero el ejercicio que se presentó la semana pasada y el fin de semana, finales de la semana pasada y el fin de semana, definitivamente no fue un ejercicio democrático. Fue un ejercicio que se practicó en 538 municipios, de los cuales el 92% son municipios en los que en la elección del pasado 1 de julio ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero además de eso, se instalaron casillas de votación en lugares como Veracruz o como Tabasco o como Quintana Roo para decidir el futuro de un aeropuerto en la Ciudad de México. Pero además lo que preocupa es que no se instaló ninguna casilla en los municipios de la Ciudad de México, que son en la parte del occidente de la Ciudad de México, los barrios del occidente de la Ciudad de México, donde se compra, por cierto, el 60% de los tiquetes, de los boletos aéreos que se consumen en el país. Entonces, realmente lo que tenemos ahí es una consulta, o mal llamada consulta, un ejercicio que fue un ejercicio que no tiene nada que ver con la democracia participativa y que claramente tenía más fines de legitimar una decisión tomada que de realmente someter esto a votación. Claro, pero si querían, embajador, legitimar una decisión tomada, tenían que, es decir, tener una mayor participación. Hablamos de 1 millón más o menos de votos y en México hay más de 100 millones de habitantes. Es decir, ¿cómo puede legitimarse con tan poca participación una decisión de esta naturaleza? Y ese es nuestro punto precisamente, Dani, el punto que hemos hablado y que hemos expresado abiertamente y de manera respetuosa además, porque ellos alegan, es decir, el gobierno entrante alega que que incluso sin consulta, ellos hubieran estado en capacidad de tomar esa decisión. Bueno, pues entonces la hubieran tomado así, porque la mal llamada consulta ni fue democrática, ni por supuesto, como bien dices, legitimó nada, sino que simplemente lo que hizo fue violentar la ley, porque en México hay una ley de participación ciudadana que exige ciertos requisitos para poder llevar adelante una consulta ciudadana, un plebiscito, un referendo, todas estas figuras que hay dentro de la democracia, y que efectivamente la ley lo que dice es que cuando un ciudadano, y en este caso el presidente López Obrador y su gente, son todavía ciudadanos porque no han tomado todavía posesión del cargo, sino hasta el 1 de diciembre, tiene que tener el 2% de la población solicitando un determinado tema. Aquí claramente no se llegó al 2% y entonces vuelvo a lo mismo. Este es un ejercicio que no tiene legalidad, que quizá podría tener algún tipo, desde el punto de vista de ellos, de pues una aproximación, una referencia, una especie de encuesta para tomar una decisión posterior, pero claramente no puede ser considerado un ejercicio democrático, además con efectos vinculatorios, con efectos obligatorios, porque claramente no cumple con los requisitos de ley. Ahora, embajador, por otra parte, ¿qué señal se le envía a los inversionistas? ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando si Andrés Manuel López Obrador es presidente electo, pero no ha asumido el gobierno y ya está cancelando obras de esta dimensión donde hay muchísimas empresas participando?
No, efectivamente, Dani. O sea, nosotros, además de, digamos, desde el sector empresarial, además de cuestionar el mecanismo y de cuestionar, digamos, el espíritu, según o supuestamente democrático, de este mal llamado ejercicio que se llamó, que mal llamada consulta, que repito, es más bien un ejercicio, pues, azaroso ahí que se realizó, manipulado, un ejercicio absolutamente previsible en su resultado. Con lo cual no tiene nada de democrático. La otra preocupación, además del mecanismo y del medio, es precisamente el mensaje que se manda. Y el mensaje que se manda es el de un régimen que, utilizando artimañas de esta categoría, realmente pues busca legitimar o busca de algún modo respaldar decisiones que lesionan la confianza en el país. Ahora, no es algo que se me esté ocurriendo, no es algo que yo esté diciendo. Realmente la reacción de los mercados, tanto del dólar como de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde ambos pierden prácticamente lo mismo, es decir, no habían estado en un nivel tan bajo desde que ganó el presidente Trump en los Estados Unidos. Ese fue exactamente el mismo efecto que se tuvo en los mercados. La recuperación que se tuvo hoy en la Bolsa Mexicana de Valores es marginal, es realmente marginal, y tiene más que ver pues, con compras de oportunidad. Al bajar las acciones interesantes de la bolsa, la gente compra porque están baratas, pero eso no tiene que ver con una recuperación de la confianza. Ese es el gran problema de esta decisión, que lesiona la confianza y pone en entredicho abiertamente la viabilidad de las decisiones de largo plazo, porque no se sabe realmente si el gobierno va a seguir respaldando este tipo de decisiones. Arnulfo Valdivia, embajador de México en Colombia en el periodo 2013-2017 y vicepresidente ejecutivo de la CONCAMIN para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros estos minutos. Gracias, Idania, y un gusto saludarles. Igualmente para nosotros tenerle aquí.